Llanes se apunta a los farolillos y las casetas. Y no es una feria de abril en junio, es un festival rociero con todos sus ingredientes, María. Eso es, para ser más exactos, el primer festival rociero que se va a hacer aquí en Llanes, promovido por el presidente de la Asociación de Caballos y Charrés de aquí del oriente de Asturias. Tenemos casetas al más puro estilo de la Feria de Abril, exhibición de caballos, va a haber concurso de sevillanas, por supuesto, concurso también de atuendos de quién es el que mejor va vestido de corto o de sevillana. Tienen hasta una réplica de la Virgen del Rocío en un tablao flamenco. Pero bueno, yo creo que nadie mejor que el responsable de hacer esta feria a pequeña escala para contarnos un poco cómo ha surgido la oportunidad. Está con nosotros Silverio Sánchez, presidente de la Asociación de Caballos y Charrés del Oriente de Asturias. Menudo tablao, por así decirlo, que nos has montado. Está muy bonito esto, la gente está muy animada y mucha gente. Hay gente de Cantabria, de Galicia, de León, hay unos portugueses también, hay mucha gente de Sevilla, hay una caseta de sevillanos allí, está bien. ¿Cómo surgió la idea? Porque, oye, una feria de abril así en junio y en Asturias no es muy habitual. Bueno, el año pasado estaba yo en un bar con un amigo y yo compré unas yeguas y dijimos, ¿por qué no hacemos una feria en plan pequeño? Y entonces nos juntamos con una feria de la fiesta de Pancar y hicimos una y de domingo, fue así, pero se nos fue de las manos, hubo mucha gente, estuvo bien. Entonces empezaron la gente a comprar caballos, se empezó a animar, empezaron a decir que hiciéramos una fiesta, que no sé qué. Y a la final, pues bueno, hicimos esto porque mucha gente me dice, coño, que para ser el primer año, que por qué hago tanto. Yo la verdad que para hacer una cosa o lo hago bien o no la hago. Es una tontería, hay una guardería para niños, hay de todo un poco. Entonces, además, bueno, la del año pasado fue un día, pero este año ya a lo grande porque tenemos, por así decirlo, 3 días y medio de fiesta por delante. Sí, eso sí, tenemos los bosses para los caballos ahí pegados, que los caballos están al lado, son las cosas que me pedían los caballistas. Y bueno, está todo al lado y bien, pero que la gente está muy contenta, cada caseta tiene su música, su tablao, y bueno, bien. ¿Qué más cosas se van a encontrar los turistas que se acerquen este fin de semana aquí a Llanes? Porque bueno, vemos las casetas, que es lo más visual y lo que vemos ahora, pero luego también va a haber exhibiciones, va a haber... ¿Qué se van a encontrar? Tenemos el sábado, me parece que es a las 5, la magia del caballo, es una exhibición de 2 horas, que vienen de León. Después tenemos carrera de ponis, bueno, son con niños, una vuelta así para divertir a los niños un poco. Tenemos gincana de caballos, gincana de burros, en vez de carrera, gincana es mejor, para no maltratar a los animales, no les vamos a pegar ni nada, tenemos ahí un pan, nada. El tipo para pasarlo bien, no es para tampoco competir y decir yo soy el mejor o no, sino divertirnos todos, que es lo importante. Luego además, entre los grandes reclamos, 2 grandes conciertos, los Chunguitos y Azúcar Moreno, viernes y sábado, respectivamente. Eso fue un amigo mío que contraté, porque yo, claro, si vas a Canarias, un viaje si lo sacas 6 meses antes, te sale más barato que sacarlo al día. Entonces yo contraté las Azúcar Moreno de golpe, sin nada. Me arriesgué, digo, si lo pierdo, lo pierdo. Y después uno me calentó, dice, trae a los hermanos. Y a la final hablé con ellos, con el representante, y vienen los Chunguitos de viernes y ya de sábado. O sea que fue como un poco empezar la casa por el tejado, o sea, primero las actuaciones y luego la fiesta. Sí, bueno, de todo un poco. Además, decirle a la gente que está en sus casas, por si están a tiempo de acercarse, que a las 9 va a ser el encendido de luces. Sí, a las 9 encenderemos las luces. Y dará el pregón mi amigo Fernando Romero, que viene desde Sevilla de 2 hermanas, especialmente hasta aquí, vino en avión y marchará el domingo, nada más para esto. Pues está con nosotros efectivamente también Fernando Romero, profesor y bailarín de flamenco, profesor de profesores, que no es cualquiera, que va a ser el encargado de dar el pregón, aunque antes me comentaba que el pregón allí en el sur no es como aquí en el norte, entonces que resulta un poco peculiar. Bueno, peculiar, es que un pregón se hace... bien las hermandades, cuando hay una hermandad, antes, 1 semana o 2 antes de que salga la romería, o bien en Semana Santa, que lo hace cada hermandad, da un pregón. Allí, como el pregón en Sevilla, lo hace un pregonero. Pero esto, yo cuando he llegado, esto es una cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver ni con la feria ni con el rocío. Es una fiesta que lo ha organizado mi amigo Silverio,
Muy bien, porque yo me he quedado un poco asombrado de lo que ha formado aquí. Y la ha llamado la fiesta, una fiesta rociera. El tema, bueno, pues yo voy a contar un poco para la gente de aquí, porque verdaderamente no conocen el rocío, hay que conocerlo para saber lo que es. Yo voy a contar, en vez de un pregón, yo voy a contar un poco de cómo va el rocío. Ajá. Vamos, así en resumen, que vamos a contar este fin de semana en Llanes con lo mejor del sur y lo mejor del norte, ahí es nada. Así que en unos minutos les enseñamos la réplica de la Virgen y a lo mejor hay que echarse unos bailes. Volvemos para veros bailar en plural y te incluimos, María Ruiz Sánchez. Hasta ahora. Marcha el primer festival rociero, el encendido, la ilumina esta noche y ahora mismo en directo en Conexión Asturias, en el tablao. Habrá que echarse un baile, un cante o algo, no sé, María. No sé si intentarlo o dejarlo para otro día, pero bueno, desde luego no hay Festival del Rocío sin Virgen del Rocío que se precie, que la tenemos aquí en miniatura y tenemos precisamente a los responsables de que la Virgen se haya hecho su viajecito hasta Asturias. Están con nosotros Francisco, Sebastián y Javier Menéndez, responsable de que estos señores nos hayan traído el Rocío en miniatura aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo es eso de que el rocío se plante en medio de Asturias? Y encima en junio. Nunca es mal sitio cuando la Madre de Dios está con la gente buena, como la gente del pueblo de Asturias y de Llanes, que por el ofrecimiento de Javier nos pidió que la acompañáramos en esta primera concentración de rocío en Llanes. Y qué mejor que, aparte de Javier, que hemos hecho muchos caminos del rocío de Jerez a los pies de la Blanca Paloma, pues mi amigo Sebastián Chano, pues también, como amigo de Javier también, pues me pareció oportuno que lo acompañáramos en este día. Qué mejor que para nosotros el que como rociero, como cristiano y como creyente, pues acercar a traer una imagen de la Virgen del Rocío a Llanes, para que creo que como dice la sevillana, dice, para ser buen rociero lo primero que hay que ser cristiano. Creo que es la forma de animar a la gente, que la Madre de Dios está con todos nosotros. Bueno, y para ser la primera, ¿cómo lo veis? ¿No? ¿Vamos sobrados? ¿Vamos bien? Yo creo que está bien encaminada la fiesta. Pues yo lo veo con mucha disposición, todo lo veo muy completito, muy bien. Para ser la primera no se le puede pedir más. Primero tenemos una Virgen preciosa y ya después pues depende todo de lo que quieran hacer rocieros de Llanes y a seguir luchando. Y además, María, tenemos que contaros que esta Virgen del Rocío en miniatura, réplica, ¿sí?, se va a quedar aquí en Llanes, ya quedamos así como hermanados, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, porque creo que, bueno, le ha encantado a todas las personas que la han visto y lógicamente es una réplica de la Madre de Dios que está en Almonte y que lógicamente nosotros como rocieros lo que intentamos es darle, que le demos la mayor devoción que podamos. Bueno, tenemos aquí unas flamencas dándolo todo sobre el tablao flamenco que hay aquí en la Vega de la Portilla en Llanes. Y no lo hacen bien porque sí, es que una de ellas es profesora de flamenco en Oviedo. Ella es Alma García y está bailando con su sobrina Marina. Y cualquiera se pone a bailar aquí al lado de ellas, ¿verdad, Alma? Hola. Que os estamos viendo aquí con una profesionalidad que a mí desde Plato me piden que baile, pero yo no me atrevo. Bueno, lleva su tiempo. Todo el mundo aprende, fáciles no son, pero bueno, con empeño y con gana, todo el mundo puede bailarla, claro. Bueno, le comentaba a la gente que está en sus casas que eres profesora de flamenco. Además tienen su propia caseta aquí en la Vega de la Portilla que se llama El Lerele. En la caseta del Lerele, pues ahí estaremos, mi familia, que son los que, cogieron un poco, se hacen un poco cargo de la caseta. Y luego yo estaré por aquí, lógicamente, vendrán los alumnos del Centro Social del Cortijo, de la Corredoria, que es donde imparto las clases. Y ya somos como una gran familia ya y estamos todos muy ilusionados con esta feria. Bueno, pues quedan todavía muchos días por delante para bailar hasta que el cuerpo aguante, por así, efectivamente, así es. ¿Cómo ves esta primera fiesta del Rocío aquí en Llanes? A ver, la cosa apunta muy bien. A mí me gusta cómo está organizada. Me gusta mucho el sitio, lo que pasa que aquí en Asturias el tiempo es clave para que esto funcione, pero parece ser que la lluvia nos da tregua, no llueve y si el tiempo acompaña yo creo que la fiesta promete. Bueno, pues yo voy a intentar que Alma me dé unas clases porque si no, no me arranco yo a bailar así como así, ¿eh? Yo soy más de bailar el pericote.
Bueno, todo se andará. Tú ponle empeño y arte, que tienes mucha. Bueno, gracias, María.